Bueno, tal como lo anunciamos en las noticias del canal Osorno TV+, estamos en esta tarde con una entrevista al doctor Alejandro Schulze Barrientos, médico de familia que trabaja en la Dirección de Salud Municipal y con el cual vamos a conversar sobre temas que son apropiados respecto a la prevención ante el COVID. Alejandro, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Alejandro, hay varios temas que nos consultan las personas, temas muy comunes, muy básicos quizás, pero que sin lugar a dudas generan atención y preocupación por parte de la ciudadanía, y que tiene que ver por qué este llamado constante al distanciamiento físico o también distanciamiento social y a la constante utilización de mascarillas. Bueno, principalmente es por la vía de transmisión del virus hoy en día. El virus se transmite básicamente en la saliva y en las secreciones que nosotros producimos. Esas se producen al hablar, son microscópicas y se producen al hablar o al estornudar, que ahí obviamente salen más fuertes en el fondo, llegan más lejos. Pero al hablar, si uno habla cara a cara con alguien, efectivamente hay una eliminación de secreciones y de saliva que nosotros no vemos y que sí podemos aspirar al que está cerca. Por lo tanto, si uno mantiene, y se estima que estas secreciones, estas gotitas que salen, no llegan más allá de 1 metro, por lo tanto esa es como la distancia, 1 metro, 1,5 metros del distanciamiento físico que queríamos mantener. En teoría, así como estamos aquí conversando a 1,5 metros de distancia, estas gotitas que yo expelo al hablar o las que expele no deberían llegarnos, por lo tanto el solo hecho de estar a 1,5 metros ya produce la posibilidad muy baja de transmisión. Y la mascarilla cumple el mismo factor, cumple, ¿cómo se llama? El objetivo es una barrera sobre las vías aéreas, y por eso es importante usar que cubra nariz y boca y no solamente la boca, que muchos usan solo la boca, principalmente para evitar que al respirar, al hablar, se produzca esta salida y quede en la tela o en el material que tiene esta mascarilla. Alejandro, igual hemos visto que hay muchas personas ahora, lo hemos visto en televisión, utilizando estas como antiparras. Ya, bueno, la antiparra igual tiene un objetivo importante porque en el fondo el virus puede entrar por cualquier vía, cualquier mucosa, y las mucosas están en la boca, la nariz, pero puede entrar por los ojos también, que es una vía de acceso. Por lo tanto, ahí la antiparra o el escudo facial cumple una función importante. En teoría, si yo tengo un escudo facial que cubre desde la frente, bajo el mentón, no debería ocupar mascarilla porque eso me cubriría cualquier secreción que llega y le produce el efecto de barrera. Directo. Alejandro, veamos, bueno, usted es el doctor médico en familia. Algunas recomendaciones, por ejemplo, para las papás o las mamás que salen a trabajar y que queda toda la familia en cuarentena. ¿Qué recomendaciones podemos darle de manera que sirvan y que también tranquilicen a la familia? En este caso, o quizás no los papás, salen adultos, quedan otras personas en la casa. ¿Cómo cuidarlos? ¿Cómo protegerlos a ellos? Bueno, lo primero es las medidas. Bueno, obviamente la cuarentena. Hay lugares con cuarentena obligatoria, nosotros deberíamos tener una cuarentena preventiva. Nosotros en este momento no tenemos cuarentena instaurada a nivel central, pero obviamente siempre están las recomendaciones de quedarse en casa constantemente. Eso significa que efectivamente hay muchas familias en que los papás o alguien de la casa está saliendo a trabajar y por lo tanto queda el resto en la familia en la casa. Lo importante es, fuera del hogar, que mantenga todas estas medidas que hemos dicho, el distanciamiento social, el uso de mascarillas, sobre todo si va a lugares públicos como el supermercado. En teoría, el riesgo de contagio, si yo solamente ando en la calle caminando, es muy bajo, ¿ya? El riesgo, uno habla de riesgo porque en el fondo nadie lo puede asegurar dónde uno se puede contagiar. Pero si uno se lava las manos constantemente, usa la mascarilla, la posibilidad de llevar ese virus a la casa es baja. Además, al entrar, uno debería inmediatamente cambiarse la mascarilla o eliminarla si es que es desechable, y lavarse las manos antes de tocar, de besar o abrazar al hijo. En teoría la ropa de alguien que hizo una actividad, si es que alguien no le tosió encima específicamente, no debería, es de muy bajo riesgo, lo mismo que los zapatos. No es de mucho riesgo si es que uno no ha atendido pacientes COVID o no trabaja en salud, que sí los funcionarios de salud deberían cambiarse completa la ropa, pero el resto no. El resto en realidad el riesgo al salir a la calle es muy bajo. Lo que es importante es llegar y lavarse las manos inmediatamente y sin tocar a los hijos, a la familia antes de lavarse las manos y después tener un contacto con ellos.
Correcto, y eso es súper importante. Entonces, igual siempre veíamos muchos consejos y muchos mitos en referencia a llegar a casa, sacarse los zapatos. Finalmente, igual es bueno tener la precisión médica de esto y, por supuesto, la precisión más científica. Lo principal, entonces, y la recomendación general en este caso es el lavado de manos constante, o si no hay agua cerca, el alcohol gel, que es una medida paliativa. Y por supuesto, antes de efectuar cualquier cosa en casa, no preocuparse tanto por la ropa porque los efectos de la ropa son mínimos, entonces. Sí, exactamente, son mínimos si es que uno trabaja en algún lugar donde haya, no sé, si yo atiendo público constantemente, quizás sí tiene mayor riesgo. Pero en el resto, que va a hacer un trámite al banco o al supermercado y vuelve, no es necesario el cambio de ropa inmediato. Alejandro, una última consulta, porque sabemos que igual estás corto de tiempo, pero agradecerte que estés con nosotros. Pero hay un tema que tienen igual, principalmente la Municipalidad de Osorno atiende casi el 80% de la población local en los CEFAM, en los 6 CEFAM de la comuna o los SECOF. ¿Qué recomendaciones o qué les podemos decir a ellos? ¿Qué tranquilidad pueden tener de asistir a estos CEFAM que están cumpliendo con la normativa, con las indicaciones que entrega la autoridad sanitaria? Porque muchas veces dicen, chuta, me prefiero, estoy enferma, me siento mal, que mejor me quedo en casa porque si me expongo. ¿Qué recomendaciones o cuál es el consejo tuyo de profesional y que justamente también eres parte de la atención primaria de salud? Bueno, te agradezco la pregunta, pero la verdad es que es un tema que debemos socializar más con la población hoy en día. Efectivamente, los CEFAM, hoy en día los 6 CEFAM y los SECOF están funcionando con una normalidad nueva, como hablan tanto, pero es un funcionamiento distinto al que conocemos normalmente. Nosotros no estamos dando horas presenciales, se está tratando de ocupar los canales vía telefónica y estamos difiriendo la gran mayoría de las atenciones. Eso significa que el paciente que tenía control en este mes, lo más probable es que no le demos, no va a tener la hora o no va a tener la posibilidad de pedir una hora, pero ojo que no es que estemos rechazando las atenciones. Lo que se está haciendo básicamente es buscar a los pacientes más descompensados. Se hace una revisión de ficha y el paciente que le tocaba control se le llama y se le cita. Y eso se hace básicamente para que no se nos junte gente en los CEFAM, ¿ya? Los CEFAM tienen todos atenciones diferenciadas. Tenemos espacios cerrados donde se atienden los pacientes respiratorios. Eso es obviamente para dar tranquilidad al usuario que va a atenderse por su control de hipertensión, que va a entrar a una zona del CEFAM donde no hay pacientes respiratorios y donde no han entrado pacientes respiratorios. ¿Ya? Entonces tenemos básicamente dos sectores, un sector respiratorio, donde atiende cualquier paciente que esté respiratorio, y un sector no respiratorio, que es un sector limpio, un sector sano, que están cerrados internamente y separados, por lo tanto no hay riesgo de contagio cruzado en esa zona. Lo importante es que los medicamentos están entregando en forma normal. Si es que por alguna razón no ha sido contactado o algo, puede acercarse y los medicamentos se le va a dar inmediatamente y se va a revisar el caso. Ya la mayoría de los pacientes, y lo pueden seguramente decir muchos usuarios, que los hemos llamado, ya ha llamado el médico o la enfermera, la nutricionista, se le estaba llamando a algunos para avisarle de que están bien su último examen, que no es necesario venir en estos momentos y que podemos diferir la atención para fin de año. Y otros que sí efectivamente están más descompensados, que hay que atenderlos, y bueno, se les está llamando y se les da una hora para que vayan con su hora específica. Lo mismo para la toma de muestras, o sea, se está funcionando, pero todo diferido y en grupos acotados, y que son los que requieren atención en el fondo para que no se nos vayan a descompensar. Entonces, y lo otro importante es que vayan solos en la medida de lo posible, porque igual no hemos encontrado que van con el niño o que va el abuelito. Bueno, hoy en día los mayores de 75 lo estamos atendiendo en el domicilio y eso es por una norma general del Estado acá, de que la indicación que viene a nivel central. Pero va alguien con el hijo y con la esposa y uno nomás el enfermo, entonces no tiene mucha justificación, a no ser, como le digo, que requiera una ayuda para poder ir. Pero en general o los controles de niños sanos, que vaya ojalá un papá nomás, no los dos papás más el niño, más el hermano, porque de hecho estamos dejando entrar a un solo al enfermo o a los acompañantes si lo requieren. Esa es una súper buena información, Alejandro, principalmente porque existe la costumbre de acompañar, sí, de llevar compañía, y en este caso aprovechemos esa compañía para personas que tienen problemas de desplazamiento o algún tipo de discapacidad que no es común, por supuesto, y en este sentido si podemos ir solos o no es necesario llevar justamente una persona que nos guíe o que nos acompañe. Bueno, cuando hay niños es otro tema, sí, pero en el tema de los adultos sí tener esa consideración
recomendación, principalmente en el momento en que nos encontramos en este contexto de pandemia. Agradecerte, Alejandro, que hayas estado con nosotros, aclararnos algunas inquietudes que muchas veces pensamos que pueden ser básicas, pero que es bueno conocerlas primero en la parte más científica, de parte de un doctor, y segundo también el trabajo que están realizando los CEFAM para que las personas además se sientan seguras de que si tienen que asistir o han sido convocados a una cita médica, puedan hacerlo con tranquilidad y que por lo menos se van a cumplir con toda la normativa sanitaria. Ahí estaba entonces la entrevista que realizamos con Alejandro Churzo Barrientos, médico de familia y profesional del Departamento de Salud Municipal. Los invito a que continuemos con las noticias. Muchas gracias.